Bueno, quisiera leer nuevamente, ustedes siguiéndole con la vista, el pasaje que aparece en Romanos, capítulo 11, 30 al 36, dice la palabra: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el mensaje lo hemos titulado insondable, inescrutable y único. Tres palabras que describen la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmensamente grande. Nosotros podemos relacionarnos con Él porque Él se dio a conocer. La palabra de Dios dice en Hebreos: Dios, habiendo hablado, ¿verdad?, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado. Dios se ha revelado. Nosotros no podíamos llegar a conocerle si Él mismo no se da a conocer. Quiere decir, es posible conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer. Ahora, hay una pregunta: ¿es posible llegar a conocer a Dios totalmente? En primer lugar, mientras estemos en esta condición humana, no. De hecho, tenemos su palabra, y mientras más la escudriñamos, más buscamos sus tesoros, más nos vamos dando cuenta que falta mucho. Ahora, cuando estemos en el cielo con Él, ¿llegaremos a conocer a Dios completamente? Les voy a decir algo: tampoco. Creo que estaremos por toda la eternidad conociendo de la grandeza de Dios. No se nos puede olvidar que somos criaturas creadas, que somos criaturas de Dios. Y la mente nuestra es limitada para llegar a tener todo el conocimiento, toda la grandeza de lo que Dios es. Repito, ¿es posible conocer a Dios? Sí, Él se ha dado a conocer. ¿Es posible llegar a entender totalmente a Dios? No, porque Él es insondable, inescrutable y único. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Gracias porque en ella encontramos vida, porque en ella tú te nos has revelado y tú nos has dado, Señor, la suficiente luz para conocerte y para poder relacionarnos contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la Biblia. Ayúdanos cada día a amarla, ayúdanos cada día a deleitarnos en tu mensaje para llegar a conocerte cada día más y más. Ahora, Señor, guíanos en esta exposición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la carta a los romanos es un ejemplo de lo que hemos estado diciendo. Es una carta llena de doctrinas, de verdades extraordinarias, que, si somos honestos, nos van a provocar algunas preguntas. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas. Como digo, Dios nos va a dar la suficiente luz para poder llegar a conocerle y relacionarnos con Él a través de Jesucristo. Pero siempre van a haber preguntas. Vamos a repasar algunas de las cosas que hemos visto. Ya vimos el gran tema de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Romanos capítulo 9 hablaba sobre esto. Dios es el que gobierna. Sus planes no pueden ser estorbados por los hombres. Él es el que toma la iniciativa en nuestra salvación. Ya vimos el plan de salvación, que nada tiene que ver con el individuo. La salvación no tiene nada que ver con nosotros, sino lo que Dios hizo por nosotros. Cuando usted y yo experimentamos la salvación, no somos más que un mendigo que se beneficia de un regalo que le ha dado el Dios soberano.
El plan de salvación de Dios es su intención de recuperar su creación, purgarla del mal y restaurar el orden y propósito original. Además, Dios nos invita a unirnos a su plan. Continuamos y vimos el tema de la responsabilidad humana. Dios es soberano, Él gobierna. Sin embargo, el hombre es un ser que Dios hace responsable por las decisiones que toma. En otras palabras, aunque el hombre es un esclavo del pecado, aunque el hombre está ciego, aunque el hombre no tiene tal libre albedrío como algunos creen, no está totalmente incapacitado al punto que no sea capaz de tomar una decisión. Y con la salvación ocurre así. Dios le hace la oferta sinceramente al hombre y el hombre es responsable de lo que hace con esa oferta de la salvación. Recuerden, Dios ha escogido un pueblo. Nosotros somos los miembros, los instrumentos que Dios usa para llevar adelante esa elección. ¿Cómo? Predicándole el Evangelio. ¿Y quién es elegido? Todo aquel que cree. Ahí está la palabra. Ahora, es una paradoja. Es una paradoja. ¿Cómo Dios puede ser soberano y el hombre a la vez ser responsable? Bueno, la paradoja habla de nuestra incapacidad para entender dos verdades que parecen opuestas, pero no es así. Son dos verdades que están en la Biblia. Y si no la entendemos, no es que Dios se contradiga, sino que nuestra capacidad es limitada. Dios rechaza a las personas rebeldes porque éstas lo han rechazado a Él. Hay varios pasajes de la Biblia que enseñan esto. También, esa es una paradoja. Dios rechaza a aquellos que le rechazan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Luego sigue hablando del tema de Israel. Nos enseña que ellos perdieron los privilegios que Dios le había dado como instrumento suyo para llevar su mensaje a un mundo perdido. Dios hizo una pausa con Israel y ahí entramos nosotros, la iglesia, para llevar o continuar con los planes redentores de Dios. Pero se nos advierte contra la arrogancia y el orgullo. Se nos recordó en el mensaje anterior que nosotros no éramos más que un injerto en el olivo, ¿verdad? Y que no debemos llenarnos de soberbia. Bueno, realmente, hermanos, hay tanta enseñanza en esta carta. Y no solo en esta carta, a lo largo de toda la Biblia. Y es por eso que hasta aquí Pablo hace una pausa y se detiene para mencionar la grandeza, la profundidad de nuestro Dios. Y esto es algo maravilloso porque aunque Dios es inmensamente grande, ¿verdad? Aunque Dios es extraordinario, aunque nuestra capacidad para llegar a conocerle está limitada, es a su vez un Dios personal, íntimamente relacionado con nosotros. Podemos tener intimidad con el Dios vivo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pablo habla sobre esto. Y hay dos ideas que quiero compartirles en estos versículos que leímos como lectura devocional, que exploran o mencionan estos elementos que he hablado acerca de la grandeza de Dios. En primer lugar, vamos a ver la gran motivación de Dios. ¿Qué es lo que ha motivado a Dios con relación a la salvación? Es mostrar su misericordia. Y en segundo lugar, vamos a ver una hermosa doxología donde Pablo describe la grandeza, la profundidad de Dios. Primero, la gran motivación de Dios, mostrar su misericordia. Dice el verso 30 hasta el 32, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, este es un pasaje que si usted lo lee muy rápido, se puede marear, ¿verdad? Porque hay palabras que se repiten una y otra vez. Y esto nos está diciendo
que la Biblia es como un delicioso manjar que para usted poderlo disfrutar tiene que ¿qué? Comerlo despacio. Bueno, una crítica que siempre me hacen cuando me ven comiendo, que rápido tú comes. Tú no disfrutas la comida. Bueno, es la costumbre, ¿no? Y mientras mejor esté, más rápido me la como. Pero en realidad, para uno poder disfrutar, tiene que comer despacio. Y para poder disfrutar lo que nos está diciendo aquí el Señor, necesitamos ir sin prisa. Sin prisa. Dice, pues, esta palabra como que nos está indicando que va a reafirmar lo que ha dicho hasta ahora. Pues, como vosotros, está hablando ¿a quién? A los romanos. Aquella carta era dirigida al pueblo gentil. Pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Bueno, lo que se dice de ellos se dice también de nosotros. En cada una de nuestras vidas hubo ¿qué? Otro tiempo. Y ese otro tiempo estaba caracterizado ¿por qué? Por la desobediencia a Dios. Vivíamos de espaldas al Creador. Hasta un día en que alguien nos habló del Evangelio. Y ese es el cambio. Dice, pero ya hay un cambio de en otro tiempo caracterizado por la desobediencia a ahora. Habéis alcanzado ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos. Quítese de cualquier idea de que usted hoy es un creyente, un hijo de Dios, porque Él miró algo en usted que le hizo merecedor. La única razón por la que Dios nos salvó fue por misericordia. Y también usamos la palabra gracia. ¿Qué es misericordia? Bueno, misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Fíjense, parece... Y misericordia es que Él nos da, o sea, no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? La paga por el pecado es la muerte, el infierno. Nacimos condenados, pero por la misericordia y la gracia divina cambió el rumbo de nuestra vida. Dice, ahora habéis alcanzado misericordia, y aclara, por la desobediencia de ellos. Se está enfocando en quién, en Israel. Porque el hecho de que ellos hayan desobedecido fue el paréntesis donde Dios miró a los gentiles y les encomendó la tarea, o de continuar con la tarea de proclamar su nombre. Como he estado diciendo, en medio de una situación, un fracaso, Dios lo convierte en una victoria. La única razón por la que esto sucedió fue por misericordia. Ahora dice en el verso 31, así también estos, ¿quién? Los judíos, Israel, ahora, ¿qué? Son desobedientes. Aunque hay personas creyentes dentro de los judíos que han llegado a conocer el Evangelio, también su gran mayoría sigue de espaldas a Dios. Ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a los gentiles, a nosotros mismos, ellos también alcancen misericordia. Dice Pablo que la intención de Dios es provocar celo a su pueblo. Esta manifestación de gracia y misericordia para con nosotros va a llevar también a su pueblo al final ¿a qué? A volverse a Dios. Al final ellos también alcanzarán misericordia. Aquí la palabra misericordia se repite 3 veces. 3 veces, o 4 veces, disculpen, en estos versículos. También en el verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos
en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, cuando uno lee esto, nos da la impresión que Dios es el responsable de la desobediencia humana, pero no es tal. Hay una regla que tenemos que mantener cuando interpretamos la Biblia, es que si un versículo parece decir algo que contradice el resto de las verdades reveladas en la Biblia, no puede significar tal cosa. Y para eso existe un elemento que uno debe mantener cuando uno interpreta la Biblia, que es correlación. Correlacionar, o sea, relacionar un versículo con otros. Como dice Pablo, acomodar lo espiritual con lo espiritual. Es lo que dice que el mejor intérprete de la Biblia, ¿quién es? La propia Biblia. Para usted entender la Biblia no necesita un comentario bíblico. Con la misma Biblia usted puede entender la Biblia. Ahora, lo que sí necesita, y si no tiene, cómprese una, es una buena concordancia bíblica. Y le recomiendo específicamente una, la concordancia bíblica Strong, exhaustiva, amplia. ¿Qué cosa es una concordancia bíblica? Es un libro lleno de versículos por temas. Que cuando usted encuentre un versículo que parece decirle algo que contradice el resto de las enseñanzas, usted pueda comprobar esta verdad en otras partes de la Biblia. Porque si no, puede caer en el error. Eso es lo que hacen algunas sectas, que toman un versículo aislado. Por ejemplo, me estaba preguntando una hermana acerca de la clase de la escuela dominical, el versículo que dice: no nos metas en tentación, ¿verdad? Bueno, si usted lee eso, le da la impresión que Dios es el que mete a uno en tentación. Pero usted no puede tomar ese versículo aislado. Dice la Biblia en otras partes que Dios no tienta a nadie y Él puede ser tentado por el mal. La Biblia dice en otros lugares que Dios es santo. Entonces, y comprobando, usted busca una concordancia, todos los lugares donde aparece la palabra tentación, va a descubrir cosas tremendas. Así que yo le recomiendo que si va a usar una concordancia, búsquese una libreta de notas y vaya anotando todas las ideas que descubre. Y usted dirá, pero qué trabajoso es estudiar la Biblia. No, eso es lo que hace que nosotros podamos disfrutar estudiar la palabra. Entonces ahí uno se da cuenta de que no es tal cosa. Entonces ese versículo no puede significar lo que parece decir. Y ahí exploramos un poco más y nos damos cuenta que la traducción correcta de eso sería: no nos dejes caer en tentación. No obstante, la palabra tentación significa como tal prueba. Muchas veces cuando se refiere al diablo es una invitación a hacer lo malo. Cuando se refiere a Dios o se emplea la palabra tentación para referirse a Dios, significa prueba, exclusivamente prueba. Y usted dirá, ¿dónde Dios sacó esto? De la misma Biblia. También la misma Biblia enseña que en una tentación pueden estar presentes Dios y el diablo. Y usted me dirá, ¿cómo? El caso de Job. Satanás estaba tentando a Job, no lo estaba probando, estaba invitándolo ¿a qué? A hacer lo malo. Sin embargo, en esa tentación de Satanás estaba la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Primero, lo permitió. Y segundo, estaba permitiéndolo o usando eso como una prueba para que Job manifestara lo mejor, su obediencia, su fe. Mientras que el diablo lo que quería era que Job renegara de Dios. Eso es un ejemplo, hermanos. Y por eso usted no puede tomar la Biblia aisladamente, no puede tomar un solo versículo. No puede hacer como aquel que abría la Biblia y dejaba que soplara el viento y después ponía así el dedo en cualquier lugar. Y ustedes saben el chiste ese que hay al respecto. Aquel que hizo eso puso el dedo y dijo: Judas fue y se ahorcó. Volvió otra vez a soplar el viento, ¿no? Y volvió a poner el dedo y dice: ves tú, ya es lo mismo. Y volvió a dejar que siguiera y volvió a poner el dedo y dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Hay reglas que tenemos que mantener, hermanos.
Entonces, cuando dice aquí que Dios sujetó a todos en desobediencia, no puede significar, porque la Biblia lo enseña, que Dios incita a las personas a hacer lo malo, a desobedecer. No. Dios, ¿por qué? Porque hay muchos pasajes de la Biblia que enseñan que Dios no es el autor del pecado. Salmo 5:4, Habacuc 1:13, Santiago 1:13. O sea, cuando uno explora la Biblia, comprende esto. Pero sí podemos saber, por medio de las Escrituras, que Dios muchas veces, cuando uno persiste en su pecado, sencillamente permite que esa persona siga por ese camino. Por ejemplo, usted va por un sendero y Dios te advierte, no debes seguir por ahí, pero tú le dices a Dios, no me interesa, yo voy a seguir. Ya entonces, ¿qué hace Dios? Deja de hablarle a esa persona, deja de revelarse. El caso de Faraón, Dios estaba manifestándose a Faraón una y otra vez. Llegó un punto en que Dios dejó a Faraón en su propio camino. Y entonces es cuando dice la palabra que Dios lo endureció. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, tiene expresiones que nos hablan acerca de esto mismo. Cuando dice, por ejemplo, describiendo el pecado humano, una y otra vez aparecen frases como estas. Por ejemplo, Romanos 1 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue, por esto Dios los entregó. Cuando usted lee esto, le da la impresión que Dios es responsable. No, es que está hablando de una naturaleza depravada que se rebela contra Dios una y otra vez. Y entonces Dios, al entregarlo, sencillamente lo que está haciendo es dejándolo en su propio camino. Y eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que Dios sujetó a todos a desobediencia. Les dejó. ¿Para qué? Hay un propósito en esto. Es mostrar misericordia. Dios permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas para que él pudiera recibir gloria al demostrar gracia y misericordia a pecadores desobedientes. Usted y yo somos objeto de la gracia divina. Usted y yo somos recipientes de esa misericordia. Esa es la única razón por la que estamos aquí. Esa es la única razón por la que somos hijos de Dios. Esa es la gran razón por la cual un cristiano no puede ser soberbio y arrogante. Ese espíritu de competencia que existe en el mundo, de querer estar por encima de otro, eso no tiene sentido en un hijo de Dios. Bueno, en un hijo del diablo sí. Porque ese fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. No hay nada de lo que podamos nosotros enorgullecernos y reclamar como una razón por la que Dios nos salvará. Repito, 4 veces en estos versículos se repite la palabra misericordia. Fue por su misericordia. Y ahora, después de explicar esta maravilla y de haber estado explorando esos aspectos doctrinales como la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, la elección de Dios de Israel, el haber tratado con la iglesia, tener un pueblo ahora terrenal o espiritual como es la iglesia para llevar su evangelio, el que los gentiles que no eran pueblo y que estaban alejados de Dios, el Señor los haya llamado, y cómo lo ha hecho por misericordia, hace que Pablo se detenga con una hermosa doxología donde él reflexiona sobre la indescifrable misericordia de Dios. Hermano, honestamente, yo sé que usted tiene preguntas y algunas se las puedo responder, pero muchas otras no. ¿Y saben por qué? Porque yo también las tengo. Exploramos esto y debemos hacerlo siempre recordando que Dios nos da lo suficiente como para que podamos conocerlo y tener una relación con Él. Pero no vamos a tener todas las respuestas. Porque el día que tengamos todas las respuestas, algo estamos haciendo mal.
una hermosa doxología. Quiero que veamos versos 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a explorar estos versos y las verdades que contienen. Específicamente comenzaremos por el verso 33 y vamos a tomar algunas de las palabras o las palabras que componen este verso. Dice, oh, está en una expresión de adoración, de alabanza, oh profundidad. Para el viajero del primer siglo, nada era más poderoso y profundo que el mar. Bueno, siempre el mar es un símbolo de misterio, porque lo que llegamos a conocer del mar es limitado. Hay profundidades a las cuales el ser humano no ha llegado ni podrá llegar. Quiere decir que el mar es en cierta manera inescrutable, insondable. Imagínense entonces, si es que puede, la profundidad de Dios. Las profundidades del mar son oscuras, misteriosas. Desafían a cualquiera a conocer sus secretos. Y aquí la palabra que emplea Pablo es profundidad. Pero yo quiero que aunque aceptemos estas verdades, no se desanime. Y por eso vuelvo a repetir una y otra vez. Dios nos da lo suficiente como para conocerle. Voy a tratar de explicar esto de la manera humana que conocemos. Usted como padre tiene la bendición de que a los 50 años, ya una persona madura, para no ponerlo como Abraham, tiene un bebé y el bebé va creciendo. Usted le va dando a ese bebé lo suficiente como para que él vaya madurando, va creciendo, un niño. Usted le está dando información solo la suficiente como para que pueda manejarla. A medida que va creciendo le va dando más y más. Con los seres humanos sucede que llegamos a un punto en que nos igualamos y las criaturas sobrepasan a los padres, pero con Dios no ocurre eso. La analogía falla en ese punto. Sirve como analogía hasta un punto, pero ya después no sirve porque la grandeza de Dios es profunda. Dice, oh profundidad, y ahora dice, de las riquezas. La riqueza puede ser física, espiritual o moral. Por supuesto, con referencia a Dios, es las tres cosas. Bueno, Dios es el dueño de todo, ¿verdad? En profundidad espiritual, moral, la riqueza de Dios inmensa. Sigue diciendo, de su sabiduría, o sea, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Representan la suma total de todo, de lo que se pueda pensar, todo lo que se nos pueda imaginar, todo lo que nos quepa en la mente. A eso se refiere, sabiduría y ciencia. Eso habla del conocimiento que tiene Dios de todas las cosas y de su capacidad de ordenar perfectamente todos los acontecimientos. Ya lo dije, Él es omnisciente. Dios no necesita que usted y yo, o sea, es omnisciente, quiere decir que Dios no aprende nada. Piénselo de esa manera. Usted y yo constantemente estamos aprendiendo. Y siempre se aprende algo nuevo, un refrán muy malo. Con Dios no sucede eso. Véalo de esa manera. No hay tal cosa como que Dios está aprendiendo. No, Dios no aprende nada. Porque todo lo sabe. Dios es omnipresente. Está en todas partes. Y cuando decimos que Dios está en todas partes, es que Él no necesita que nosotros le informemos de nada. Pero pastor, yo he leído en la Biblia Dios preguntando. Bueno, acuérdense que Dios se está comunicando con criaturas humanas.
Y Él tiene que usar expresiones que usted y yo entendamos. Cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba, pero quería darle la oportunidad a él de que lo confesara. Bueno, pastor, entonces cuando estoy orando, yo no le tengo que pedir a Dios. Bueno, la Biblia en primer lugar dice que Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. ¿Qué significa eso? ¿Que no le vamos a mencionar a Dios nuestras necesidades? No, porque Dios nos manda a pedir. Y Dios quiere que nosotros se lo pidamos, aunque Él lo sabe. Pero eso sí quiere decir que no caigamos en un lenguaje repetitivo, machacando lo mismo una y otra vez, para que a Dios no se lo olvide y se le grabe en la mente. ¿Entienden? Él sabe todas las cosas. Y de hecho, como es omnipresente y es omnisapiente y sabe, está en todas partes y lo sabe todo y lo conoce todo, siempre tiene un plan perfecto. Por ejemplo, el Salmo 104, verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Si usted no ve esos beneficios, es porque tiene los lentes equivocados. En medio del sol radiante del mediodía, está con un par de gafas oscuras. Necesita cambiarse los lentes, porque el sol está brillando. La sabiduría de Dios se ve. Daniel nos dice en el capítulo 2, verso 20, Daniel 2:20, dice la palabra: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y ¿qué? No la gloria, la sabiduría. Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría, por eso yo les digo, no lea la Biblia deprisa, porque puede escaparse de muchas cosas importantes. Si usted ha leído este versículo despacio, se habrá dado cuenta lo que dice. Dice la multiforme, o sea, tiene muchas formas. Dios tiene muchas maneras a través de las cuales Él expresa que su sabiduría. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Apocalipsis capítulo 7, verso 12. Apocalipsis 7, 12. Dice, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto para volver a la misma idea. El versículo nos está hablando de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y para reafirmar algo que ya dije: es insondable, es inescrutable y es única. Ahora seguimos con las palabras que aparecen en el versículo. Ahora viene la palabra insondable. Se relaciona con el término original de Pablo de profundidad. Insondable quiere decir que usted no puede encontrar el fondo. No puede encontrar fondo. Yo recuerdo cuando empecé a nadar. Cuando era un muchachito, veía a la gente nadando y yo quería nadar. Y entonces, ¿qué hacía? Iba a los lugares donde daba pie y me acostaba en el agua, y mi forma de nadar era exactamente igual que veía a los demás. Ahí, movía los pies. La diferencia era que cuando yo daba la palmada, ponía la mano en el fondo y volvía, y así me hacía la idea hasta un día, donde no calculé bien la profundidad, y cuando fui a hacer así, ya se imaginan. No encontrar fondo es decepcionante, porque nos recuerda cuán humanos somos. Pero en este caso, no estamos solos. El Señor nos guía a través de su Espíritu
Dice la palabra, y Él os guiará a todas. Pues van a haber momentos en los que usted se va a sentir como que no da pie. Y usted me dirá, ¿cómo? Cuando a veces leemos pasajes de la Biblia y uno se dice, ¿y esto qué quiere decir? Si usted se toma el tiempo suficiente para averiguarlo, va a encontrar respuesta. Insondable, inescrutable. La raíz de la palabra es un verbo que significa trazar, en el sentido de cazar un animal siguiendo su rastro. El juicio de Dios no se puede trazar a través de la lógica humana. El juicio de Dios está más allá de nuestra capacidad de comprensión. La palabra dice, porque mis caminos no son vuestros caminos. Hermano, recuérdese una y otra vez que la manera que tenemos para relacionarnos con Dios es por medio de la fe. Es la fe la que nos mantiene en pie cuando nuestras preguntas no tienen respuesta. Juicios se refiere a los propósitos o decretos que están por encima del entendimiento humano. Caminos son los métodos que Dios escoge para cumplir su propósito. Todo eso hace expresar a Pablo una alabanza, una doxología. Fíjense cómo dice, cuán insondable, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y ahora dice en el verso 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La pregunta es, nadie, desde el punto de vista humano, a profundidad. ¿Podemos llegar a conocer la mente de Dios? Sí, como ya lo dije, en su palabra. De hecho dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Pero nunca se nos puede olvidar nuestra incapacidad humana para entender a Dios a plenitud, totalmente. Por eso nos hace falta la fe. ¿Quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Bueno, eso es un versículo que lo podemos aplicar a nosotros. La gente nos hace favores y nosotros le damos recompensa. ¿Quién le ha hecho un favor a Dios? Nadie. Y entonces es cuando vemos que Él, y solo Él, es la fuente del sustento y el fin lógico y justo de todo. Yo he dicho aquí muchas veces que si usted saca a Dios del escenario humano, todo pierde su propósito. Por eso usted ve a las personas hoy que andan por la calle con cadáveres, que aunque ríen no pasa de ser una mueca, donde intentan una y otra vez llenar su vacío de maneras equivocadas, porque no está Dios. Y como decía Agustín, fuimos creados por Dios con un espacio en el corazón que solo Él lo puede llenar. Eclesiastés, Agustín lo que dijo fue, bueno, algo parecido a lo que está en la Biblia, que Dios puso en el corazón del hombre: eternidad. Esa inclinación, ese deseo por lo eterno, que tristemente el hombre lo llena de maneras equivocadas. Dios es la fuente de todo, y aquí dice Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero que vean cómo dice, de Él. Dios es la fuente de todo cuanto existe. De Él. Él es la fuente de todo cuanto existe. Por Él, Dios sostiene todas las cosas y le da propósito y movimiento. Para Él, Dios es el propósito por el cual todas las cosas existen. Primera a los Corintios capítulo 8, verso 6, podemos leer lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Dice Pablo, de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. Pero como no me gusta dejar solo la información, voy a invitarles a que tomemos este versículo y lo apliquemos a nuestra vida. Y para esa aplicación personal, tomemos no solo lo que ya mencionó, sino específicamente estas palabras. Son todas las cosas. Ahora, haga una pausa y piense en lo que está oyendo. Todas las cosas. ¿Saben qué incluye eso? Su situación actual. Y aquello que no se pueda imaginar. Lo que le ocurre hoy y lo que le pueda pasar en el futuro. Puede incluir esa pérdida de su empleo hoy, o la promoción que va a recibir mañana. Eso incluye la bendición de su familia hoy, y también puede incluir la pérdida de un ser amado mañana. Eso incluye la prueba desconcertante que hoy está soportando. Eso incluye cualquier situación en la que se encuentre hoy, por penosa o placentera que pueda ser, o cualquier situación que se encuentre mañana. Eso es todas las cosas. Qué maravilloso cuando uno aplica esto a su palabra, a su vida, porque se alimenta, se sostiene. Hermanos, somos incapaces de llegar a conocer a Dios totalmente, pero Dios no se oculta, se nos ha revelado y tampoco nos oculta su voluntad. Lo que usted necesita saber para obedecer está clarito en la Biblia, clarito. Y yo digo, como decía, creo que fue Mark Twain, las cosas que me preocupan de la Biblia no son las que no entiendo, sino las que entiendo. Las que no entiendo no son tan esenciales a veces, pero las que Dios quiere que nosotros conozcamos y obedezcamos. Como un buen padre nos dejó la regla bien clarita. Es como el papá que le dice a su hijo: te voy a poner las tareas, y se las pone bien clarita en el refri. Que yo conozco a algunos que no las ven, y si la ven, no la ven. Pero Dios se encarga de que con toda claridad. Miren, usted no se ha fijado que los temas que son necesarios para nuestra salvación y para nuestro crecimiento en la Biblia están bien claros. Y no solo que estén bien claros, sino que se repiten una y otra vez. Y si usted quiere, busque uno y compruebe. Por ejemplo, la oración. Un cristiano sin oración no tiene vida espiritual. Es importante, que si es importante, vaya a la Biblia, o si tiene una Biblia con concordancia, o si no, acuérdese de la concordancia Strong, y consulte la palabra oración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla sobre la oración. Y usted va a descubrir cosas tremendas. Entonces hay cristianos que no oran y están preocupados si hay rapto de la iglesia o no, ¿verdad? O están preocupados si hay milenio o no hay milenio, y no leen la Biblia, están preocupados que si los 7 años de tribulación. No te compliques, empieza. No quiere decir, nadie me malinterprete, que estos temas no son importantes, pero no son trascendentales para nuestro crecimiento. Dios se ha revelado, nos ha dado la suficiente luz. Y aquí concluyo, hermanos. Cuando usted necesite la guía de Dios para obedecerle o para tomar una decisión, con toda confianza, vaya a Él. Y Él le va a hablar a su vida. Porque Dios es un Dios personal. Es insondable, es inescrutable y es único, pero también es un Dios personal. Es nuestro amado Padre. Y por ese gran corazón que Dios tiene y esa capacidad infinita de amar, nosotros podemos tener comunión con Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias al Señor por este interesante e importante mensaje que nos acaba de traer nuestro pastor. Para terminar, vamos a entonar el himno final, número 468, y le voy a pedir al pastor Fidel que nos pueda despedir en oración.
Himno final 468. Oh, qué amigo Jesús Cristo. Allí es un buen amigo.